Hola a todos. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Casa de Oración Cristiana en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Hoy transmitiendo una cápsula de esperanza. Y en esta cápsula de esperanza queremos traer ánimo y fortaleza para la iglesia. Así como en una ocasión lo hiciera el apóstol Pablo. Ánimo y fortaleza les estaba dando a la gente de la ciudad de Éfeso, una de las iglesias, una de las ciudades que él había visitado y que había fundado allí una iglesia. Ánimo y fortaleza para todos en este día es lo que quiero brindarles en esta cápsula de esperanza que transmitimos todos los miércoles con la finalidad de llevar, sí, esperanza al necesitado. La pandemia nos ha obligado a celebrar reuniones en cualquier lugar posible, en una casa. Las reuniones a través de las diferentes plataformas se han hecho muy, pero muy patentes, a través de la televisión, a través de la radio, inclusive a través del teléfono, de los chats. Por todas partes se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Esto se hace con la finalidad de llevar la palabra de Dios y así cumplir con la gran comisión que el Señor nos encomendara. La iglesia no está limitada a cuatro paredes. La iglesia consiste de personas, de pueblos, de razas, de naciones y consiste de personas que han decidido amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Hablemos un poquito de la iglesia. La era de la iglesia comenzó hace mucho tiempo y nos relata el libro de los Hechos que en aquel día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, en la antigua Jerusalén, allí nació la iglesia de Jesucristo. Los primeros creyentes y los apóstoles se encargaron de llevar rápidamente el mensaje del Evangelio y así se extendió por ciudades, rápidamente, sí, rápido, por ciudades, pueblos y naciones. Pablo y sus colaboradores en 3 viajes establecieron asambleas locales en diferentes ciudades gentiles de gente muy, pero muy común. En el año 52 después de Jesucristo, hace muchísimos años, es fundada una de las prominentes iglesias de la época, allá en la cosmopolita ciudad de Éfeso, una de las 5 principales ciudades del Asia Menor, que era el centro comercial, político y religioso del Asia Menor precisamente. Allí estaba la ciudad de Éfeso. Hasta allí llegó Pablo por un tiempo. Él se fue y después regresa por 3 años. Allí fundó esa iglesia. Predicó y enseñó con grandísimos resultados. Y la forma en que Pablo podía darle seguimiento a esos nuevos creyentes era a través de cartas. En una ocasión le escribe a la gente de Éfeso una carta especialmente para ellos. Y esa carta más tarde circuló entre las iglesias. Y Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario allá en Roma. Allí se encontraba Pablo y le escribió una carta de aliento a la gente de Éfeso. Sí, de mucho aliento. Pablo reflexionó con ellos acerca de la naturaleza y aspecto de la iglesia y con ella les envía un mensaje para fortalecer la fe de los creyentes como cuerpo de Cristo. Así como la iglesia de aquellos tiempos necesitaba ese aliento, así mismo los cristianos de hoy también necesitamos aliento. Mire, querido amigo, muy grande es la importancia de esta carta por su contenido, que hasta el día de hoy nos enseña el plan y el propósito de Dios
para sus hijos. Hoy, en el año 2020, quiero hablarles, les hablé un poco de historia, ahora les hablo de lo que sucede en este tiempo. En el año 2020 y el 2021, lo que va de este año, los profesionales que tienen que ver con la salud mental han estado sumamente ocupados. ¿Y qué decir de los que tenemos que ver con la salud espiritual? Llámese pastores, consejeros, asistentes pastorales, maestros y todos los líderes de las iglesias que nos ha tocado ayudar a las demás personas, ¿verdad? A toda la población. En una entrevista que escuché hace poco de una prominente psiquiatra, ella explicaba que vivimos en una época en que mucha gente se hace esta pregunta. La gente se hace la pregunta porque está totalmente necesitada de ayuda. Ella decía, la gente se pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Ella decía que le toca esta pregunta todos los días de parte de mucha gente. Cuando la escuché, vino a mi mente este libro de los Efesios, casualmente, donde el apóstol Pablo hace una relación de quiénes somos en Dios. Y allí me fui hasta el capítulo 1 de la carta para la gente de Éfeso. Y que esta carta llega hasta nuestros días, gracias a Dios, resaltando quiénes somos para Dios. Pablo nos recuerda y afirma la naturaleza de la iglesia. Y es que dice así, es que los creyentes en Cristo han recibido la gloriosa bondad de Dios desbordada. Sí, yo me encuentro en este momento, detrás de mí usted ve el Océano Pacífico. Cuando ahorita mismo, en este momento, la marea está baja. Pero dentro de poquito tiempo, esa marea comienza poco a poco a subir. Y llegan días en que esa marea se desborda. Sí, se desborda. Y esa es la forma que dice el apóstol Pablo que los creyentes en Cristo Jesús han recibido la gloriosa bondad de Dios, así desbordada. Ahora, vamos a hacer una descripción de lo que Pablo nos recuerda, de quiénes somos, de qué es lo que nosotros recibimos como hijos de Dios. Yo quiero hacer una relación de este capítulo 1, primer capítulo del libro de los Efesios, haciendo esa relación que el apóstol Pablo nos está recordando. Número 1, dice el apóstol Pablo que en el capítulo 1, verso 3, que nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Dice que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios, que fuimos elegidos para la salvación y adoptados como hijos. Recibimos el perdón de pecados, la sabiduría, los dones del Espíritu, el poder para hacer la voluntad de Dios y la esperanza para vivir para Cristo y para siempre con Cristo. Sí, así dice el apóstol Pablo. También nos dice en el verso 4 de ese mismo capítulo que uno de los beneficios que recibimos al conocer a este Jesús de Nazaret es que somos santos e intachables. Al aceptar a Jesucristo, el apóstol Pablo nos está dando a entender que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué grande bendición! Él nos eligió. No merecemos la salvación, queridos amigos, sino que Dios en su bondad nos salvó de acuerdo a su plan. Por tanto, no podemos atribuirnos el mérito de nuestra salvación. Él
en el misterio de la salvación, ese misterio de la salvación se originó solamente en la mente de Dios. Nosotros no participamos en él, en la salvación, queridos amigos. Son muchos los beneficios según el apóstol Pablo. Y dice así también, el apóstol Pablo nos dice además que somos adoptados como hijos de Dios. Quiere decir que Dios decidió de antemano adoptarnos. Sí, de antemano Dios decidió adoptarnos. Es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y que no depende de nosotros. Eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. No depende de nosotros. En su amor infinito, Dios nos ha adoptado como sus propios hijos. Nos ha hecho parte de su familia y herederos de Jesús. Así es, herederos de Jesús. Somos adoptados, queridos amigos. También dice el apóstol Pablo en el verso 7, capítulo 1, verso 7, que nuestros pecados son quitados y somos perdonados. Hay tantos beneficios que nos está dando a entender el apóstol Pablo, tantos beneficios que nos dice. También dice el apóstol Pablo, nos recuerda, en ese capítulo 1, verso 7, que nuestros pecados son quitados y perdonados. Y antiguamente los israelitas que quedaran bajo esclavitud podían ser redimidos. O sea, si alguien pagaba un rescate por su libertad y el perdón era adquirido por medio del derramamiento de sangre de animales. Hoy día sabemos, queridos amigos, que sin la gracia de Dios, nadie puede ser salvo. Para recibir esa gracia debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos merecemos la salvación, pues, ni tampoco podemos ganarla. Eso es lo que hemos aprendido a través del tiempo. No hay esfuerzo moral, intelectual o religioso que nosotros podamos hacer para adquirirla, porque procede de la misericordia y del amor de Dios. Esto nos recuerda el apóstol Pablo. Pero también nos dice el apóstol en el capítulo 1, en el verso 13, algo interesante, que recibimos el Espíritu Santo que demuestra que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es la garantía de Dios para que sepamos que le pertenecemos y que Él cumplirá lo que ha prometido. Entendemos que el Espíritu Santo es como un anticipo, un depósito, es la firma válida de un contrato. ¿Cuánto necesitamos en el día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, a la hora de firmar un contrato, una firma que sea válida? Pero nosotros tenemos el mejor ejemplo. El Espíritu Santo de Dios es la firma válida del mismo Dios. La firma de un contrato es como la firma de un contrato. Su presencia en nosotros demuestra la autenticidad de nuestra fe y nos garantiza la vida eterna. Todos estos, lo que le estoy hablando, todos son los beneficios que recibimos de tener a un Dios grande y poderoso, un Dios que nos ama, y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la gente de Éfeso. También nos dice el apóstol Pablo que en el capítulo 2, verso 13, dice así: fuimos acercados a Dios. Todos estábamos lejos de Dios, así muy distantes, pero fuimos acercados a Él por medio de la sangre de Cristo. Y yo recordé esa palabra que está en el Salmo 37, verso 23, que dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Nosotros estábamos muy lejos y el Señor comenzó a hacer una obra por medio de su Espíritu muy maravillosa, y poco a poco fue acercándonos y poco a poco fue ordenando nuestros pasos.
Y ese es uno de los grandiosos beneficios que recibimos cuando nosotros tenemos a Jesucristo como guía de nuestra vida. Nos acerca a Él y entonces nuestros pies, nuestros pasos son ordenados por Dios. Y queridos amigos, quiero decirles que acerca de este tema, los judíos religiosos antiguos se consideraban a sí mismos puros y limpios debido a ¿qué? A su linaje, a sus ceremonias religiosas. Consideraban impuros a los gentiles. Pero Pablo el apóstol señala algo interesante, que ambos, tanto judíos como gentiles, son impuros ante Dios y que se necesita que Cristo los limpie. Es por su sangre preciosa, en la sangre preciosa de Cristo que fuimos lavados. Mis queridos amigos, el abatimiento, la soledad de estos tiempos, los temas emocionales, el bloqueo mental debido a tantos problemas ocasionados por un año irregular, ha hecho perder de vista a mucha gente quienes somos en Jesús. Sí, mucha gente ha perdido el norte. Mucha gente ha perdido el enfoque de quiénes somos nosotros en Jesús. Debemos recordar, queridos amigos, que tenemos una identidad, que Dios nos dio una identidad por medio de su Hijo, que algo que nos hace propiedad a un Dios todopoderoso que nos hace su propiedad. Tenemos un Dios que nos aceptó aunque no lo mereciéramos. Así es, que nos sigue cuidando y nos sigue dando vida. Un Dios que cuando estábamos lejos nos acercó y nos atrajo. Puede ser que algunos de nosotros hoy, puede ser que algún amigo que me esté escuchando hoy dice: yo necesito fortaleza, así como en el tiempo antiguo. Necesita recordar qué ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Es necesario que lo recordemos. Sí, en estos tiempos de pandemia es necesario que recordemos a ese Dios grande y todopoderoso que nos anhela celosamente, que no nos deja solos, que nos tomó de la mano para acercarnos a Él. El apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos para Dios. Cuán importante es que en un acto de fe nosotros tomemos tiempo para repetir. Sí, me escuchó bien. En un acto de fe tomemos un tiempo para repetir lo siguiente. Repita conmigo que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que somos santos e intachables, que somos adoptados como hijos de Dios, que nuestros pecados son quitados y somos perdonados, que tenemos una herencia en Dios, que recibimos el Espíritu Santo que demuestra que le pertenecemos a Dios, que somos la obra maestra del Señor, que fuimos acercados a Dios cuando estábamos muy lejos. Sin merecer ninguno de estos beneficios, los recibimos por gracia, por amor y por voluntad de Dios. Son beneficios de una salvación tan grande. Sí, una grande salvación que nos dio el Señor. El apóstol Pablo, al comenzar este libro, el libro de los Efesios, allá en el mismo capítulo 1, en el verso 5, dice de esta manera. Nos dice así, que Dios ha dado a conocer su ministerio, su misterioso plan acerca de Dios. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, dice el apóstol Pablo. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Es más,
dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan, el plan que Él se ha tratado para nosotros. Si nosotros, como creyentes, llevamos estas palabras en el corazón y aprendemos lo que Dios nos ha dado, somos capaces también, queridos amigos, de llevar este mensaje a un mundo en crisis, a un mundo necesitado. Necesitamos que esta palabra se siga esparciendo, porque muchas más personas de las que nosotros creemos necesitan ese mensaje de aliento. Necesitan experimentar esa gloriosa palabra de Dios y ser recibida en el corazón, más de la gente que usted y yo pensamos. Cuánta gente hay necesitada de una oración, cuánta gente hay necesitada de conocer de dónde vengo y para dónde voy, quién soy yo. Cuando yo escuché a esta profesional hablar de esa manera, pude entenderlo un poquito más, que hay tanta gente necesitada. Y usted y yo, queridos amigos, que ya recibimos el beneficio de la salvación, es necesario que vamos y le digamos a la gente cuán gloriosa es la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo Él se ha desbordado sobre nuestras vidas y cuántos beneficios nos ha dado. Cuán importante es que nosotros podamos hacer hoy una oración por la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que no ha perdido su poder, ese Padre de misericordia que permitió que se fundara en aquel tiempo la iglesia de Éfeso, y por toda el Asia Menor se fundaron iglesias. ¿Iglesias para qué? Para que la gente fuera instruida, para que no perdiera su fe en medio de esas asambleas y para que fuera instruida. Pero esa iglesia se siguió esparciendo por toda Europa y esa iglesia, ese mensaje, mejor dicho, del Evangelio de Jesucristo llegó hasta nosotros y hoy nosotros somos todos beneficiados de esa gloriosa palabra del Señor. Cuánto me gustaría que oremos hoy para que muchas otras personas conozcan de este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que no tienen esperanza tengan esperanza, que aquellos que perdieron la esperanza vuelvan a tener esperanza en un Dios grande y todopoderoso. Y oramos de esta manera: Padre de los cielos, Dios de toda misericordia, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios todopoderoso y santo, eres único y suficiente Salvador. A ti te adoramos y te bendecimos en este glorioso día. Te damos las gracias por lo que has hecho, pero también por lo que vas a hacer. Te pedimos, Dios, por todos los que en este día y los días por venir han de conocer el mensaje de Jesucristo, que se predicará hasta el último confín de la tierra. Allá remotamente, hasta lo último de la tierra, este mensaje del Evangelio del Reino será predicado. Te pedimos, Señor, por todos los creyentes que harán este trabajo por todas partes. También te pedimos por los que sufren, te pedimos por los que lloran, por los que tienen temores y aflicciones de cualquier tipo. Aquellos que han perdido la esperanza, Padre, devuélveles la esperanza. Aquellos que se encuentran sin esperanza, recuérdales las palabras dichas por el apóstol Pablo, que aunque hayan pasado más de 2000 años, esas palabras se mantienen vigentes. Ese Dios todopoderoso nos atrajo con cuerdas de amor, nos atrajo. Ese Dios todopoderoso hizo una obra maravillosa en nosotros y así somos nosotros responsables de llevar este Evangelio del Reino a toda criatura. Te pedimos por la iglesia de Jesucristo esparcida por toda la tierra, para que el plan diseñado por Dios se cumpla. Clamamos a ti,
por aquellos pastores a quienes se les ha dado la misión y que están trabajando en esa misión. Guárdalos, purifícalos, llénalos de tu presencia, trae sanidad sobre sus vidas y suple sus necesidades. Clamamos por nuestra tierra panameña. Sí, Señor, clamamos a ti por la tierra panameña. Sea muy bendecida nuestra tierra y que mucha gente conozca del Evangelio de Jesucristo, este glorioso Evangelio de Jesucristo. Nosotros damos gracias en este día por lo que nos estás enseñando, por lo que has de enseñarnos, por lo que harás de nuevo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y nos ayuda a entender que estás con nosotros y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos en una nueva cápsula de esperanza. Hasta pronto.